Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz domingo para todos. Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme con todos ustedes aquí en High 96.3, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Un espacio que, como ustedes ya saben, porque lo venimos llevando a cabo hace varios años y como lo dice la cortina que me presenta, un espacio para dialogar y compartir el pensamiento, la reflexión, el trabajo, el conocimiento con personas, personalidades y personajes, como digo siempre, entre comillas, de nuestra sociedad, que lo que hacen es aportarnos cosas buenas para que cada día tratemos de estar mejor. Este programa, como cada entrega, es posible gracias al trabajo de Luciano Stillman en la producción, junto con Martín Fuentes y Gustavo García en los controles, a quienes les agradezco. Y metiéndonos ya de lleno en este programa, en este último programa, domingo 31 de agosto, fin de mes, quiero hacer referencia en esta editorial a tres temas que llamaron a nuestra atención en esta semana que terminó. El primer tema tiene que ver con algo que nos inspira, que es que se cumplió un nuevo día nacional de la radio. El pasado día jueves fue el Día Nacional de la Radio, día miércoles, perdón, 27 de agosto, que recuerda la primera transmisión que se hizo en el año 1920, donde los cuatro locos de la azotea, así se los llamó, cuatro estudiantes de medicina. Qué interesante, uno de apellido italiano y tres de apellido vasco, y lo hago mención porque tiene que ver con lo que vamos a desarrollar después. Hicieron en la azotea, en la terraza del Teatro Coliseo, la primera transmisión que tuvo como receptores apenas 100 oyentes, que eran aquellos que tenían una suerte de tecnología, que eran los auriculares posibles de aquella época. Y es bueno recordar primero desde mi lugar para poder agradecer a Jai la posibilidad de estar en la radio, poder conversar con ustedes, poder tener invitados, poder dialogar, reflexionar, y creo que es lo importante para ahondar que pese al avance de la tecnología y los distintos cambios culturales que como sociedad mundial, no solamente en Argentina, vamos viviendo, vamos dándole contenido a estos cambios, la radio sigue teniendo vigencia. Y lo que nos tenemos que preguntar todos es por qué la radio sigue teniendo vigencia. Y una radio como esta, que es una radio que se define como la primera y única radio judía de Latinoamérica, y que es en definitiva una radio comunitaria y que uno podría decir una radio local con alcance internacional. Y creo que ahí radica la importancia y el valor de la radio a nivel general. Porque la radio, más allá de los cambios tecnológicos, los cambios culturales, los cambios de usos, sigue teniendo vigencia porque permite la cercanía. Porque una radio de este estilo, como muchas otras radios, permite hablar de cosas que en otros ámbitos no se hablan. Porque la radio permite extenderse en diálogos y en pensamientos que las redes sociales no lo cubren. En el WhatsApp o el Twitter, que hoy es X, o Instagram, son pocas palabras y lo que sirve es la imagen. Pero la entrevista, el diálogo, el encuentro, el disfrute de una canción, la explicación de una canción, un cuento, noticias, novedades, la radio es la que lo permite con mayor intensidad. Creo que ahí radica la fuerza de la radio. Así que yo celebro este día y creo que nos llama la atención. Y también porque la radio está llamada a cumplir un rol importante con otro tema que tiene que ver con lo que estamos viviendo en estas semanas y que es con la violencia.
asistimos a una violencia política que tiene que ver con la campaña, lo vimos en Junín hace pocos días, lo vimos el día viernes, el día jueves, en un acto en Corrientes, y podemos dar cuenta de múltiples acciones violentas que tienen que ver con la política. Y cuando entendemos que la política es de las mejores herramientas que tiene el ser humano para convivir, para crear, para trabajar en conjunto, sufrimos que está infectada por la violencia, lo que tenemos que hacer, aquellos que tenemos la posibilidad de tener un micrófono y darle el micrófono a otros, es trabajar por la convivencia, por la paz, por el encuentro, y poner en valor solamente, una vez más, esto que sabemos, que los violentos son aquellos que se quedan sin herramientas para poder discutir y defender sus ideas, que los violentos son en definitiva los fanáticos, y los fanáticos son aquellos que no dan lugar a que el otro coexista y que el otro pueda expresarse. Y los que somos neutrales, o los que somos, mejor dicho, contrarios a la violencia, no podemos ser justamente neutrales. Estamos obligados a salir en respuesta y a dar mensajes que tengan que ver con el llamado a la convivencia en paz y al repudio. Y en este sentido, que tiene que ver con la radio como encuentro, con nuestro mensaje con la no violencia, y en este programa que se llama Conversaciones que Inspiran, quiero destacar una actividad que hubo en el seno de la comunidad judía, que fue también la semana pasada, que la lleva a cabo la DAIA, y que tuvo que ver con se denominó el primer foro de la lucha contra la discriminación en el deporte. Un encuentro que invitó y reunió una decena de dirigentes de clubes de fútbol y otras asociaciones civiles, donde se discutió, se conversó sobre la importancia de elevar cada vez más las barreras contra el discurso de odio, la discriminación y obviamente el antisemitismo. Celebro que la DAIA se haya puesto en ese lugar de liderazgo, celebro a todos que hayan participado, agradezco la invitación a estar en ese foro, y celebro porque tiene que ver justamente porque la DAIA, junto con otras voces, se constituyen en palabras de paz en tiempos violentos y en tiempos donde algunos quieren imponer los discursos de odio sobre la convivencia y la cultura de la paz. Comenzamos conversaciones que inspiran de esta manera. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Comenzamos esta parte central de Conversaciones que Inspiran, así como hice mención en la editorial a hechos y a días que uno recuerda en la semana que pasó. Nos adelantamos a algo que para mí es muy hermoso, que es muy caro a mis sentimientos, a mi forma de ser, de trabajar, que vamos a celebrar en pocos días más, en 4 días, porque el 4 de septiembre es el Día del Inmigrante en la Argentina. Y para eso contamos hoy en este programa con 2 invitados, 2 grandes amigos, 2 invitados de lujo: Jorge Danilisin, presidente de la Unión Cultural Ucrania Proyvita. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerte acá. Y Barty Manukian, que Barty es, en este momento, es un gran dirigente de la comunidad armenia, hoy es vicepresidente del Centro Armenio de la República Argentina. Gracias por la invitación. Barty, bienvenido, gracias a los dos. Como siempre, arrancamos estas conversaciones para que la gente sepa quiénes son. Les voy a preguntar, cada uno elige quién, que nos digan quiénes son y el origen del apellido y el significado del apellido. Barty Manukian, Jorge Danilisin. Bueno, Barty. Ok, gracias. Más cerquita del micrófono. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo que nos das. Y realmente te sigo permanentemente y coincido absolutamente en todos tus ideas y tus principios, fundamentalmente con este editorial que hiciste, que está muy bien, que viene muy al lugar. Yo soy Carlos Barty Manukian, tengo 71 años,
y unos cuantos años de dirigente comunitario. Después al final del programa vas a dar la fórmula cómo se llega también a los 71. Pura casualidad. Y el origen, mi apellido es de origen armenio. Manuk significa niño y el Ian es una característica de todos los apellidos armenios, terminan generalmente en Ian. Pero Ian tiene un significado, Hijo de. El niño hijo de. Sí, seguramente algún antepasado nuestro habrá sido prematuramente padre y en manuquian. ¿Y la llegada de tu familia? Y la llegada de mi familia, el primero que arribó aquí fue mi abuelo, allí por 1926, 27, de muy corta edad, 8 o 10 años tenía, y luego fueron viniendo hermanos, acá había tíos de él que los recibieron, por supuesto con todo esto como consecuencia de aquel atroz genocidio perpetrado por Turquía alrededor de 1910, 12, 15. Él llegó con marcas físicas de esa vida a pesar de ser un niño. Y tuvo aquí la suerte de conocer a una paisana, se casó, tuvo hijos. Mi padre es argentino, ya fallecido. Mi madre es griega, pero vino de 2 años a la Argentina, también de origen armenio. Y bueno, y aquí encontraron lo que no pudieron disfrutar en su tierra natal, ancestral. ¿Pudieron contar? ¿Pudieron contar? Contaban poco, contaban muy poco, pero bueno, a través de las escuelas y de los libros y de la historia uno se fue formando y palpando lo que tuvieron que vivir, ¿no? El desarraigo es uno de los mayores dolores del ser humano. Sin duda. Jorge, bienvenido de nuevo. Gracias. Jorge, Dani Lissing. Jorge Dani Lissing, gracias Claudio por darnos este espacio, por estar siempre al lado de las colectividades. Pienso que eso es un hecho que quienes tuvimos oportunidad de trabajar contigo en otro momento siempre lo rescatamos. Fue un aporte inmenso. Presido la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita en la República Argentina, una institución que el año pasado cumplió 100 años de existencia. Mis padres arriban a la Argentina, mi papá en 1927, mi madre en 1932. Ambos con la esperanza de volver a Ucrania. Obviamente después la guerra lo impidió. Y bueno, formaron familia acá, en Argentina, trabajaron siempre en el marco de la comunidad. Y nuestro apellido, Dani Lissing, es algo similar a nuestro amigo armenio, es los hijos de Daniel, o los hijos de Danilo en todo caso, que es el nombre en ucraniano. Y cuando hace Daniel, ¿hace referencia al nombre de un abuelo, un nombre de un lugar? No es algo que tenga precisión, pero esa terminación Isin es muy Fedicin, los hijos de Feyir, Snatishin, los hijos de Snat, y así sucesivamente. Apellidos que tienen todos, varían mucho según la región. Obviamente, en mi caso, la región de lo que es lo que se llamaba la Galicia ucraniana, la región occidental de Ucrania, pero así como está la finalización Isin, está también el Uk y otras formas que se refieren a, por lo general, a quien era el señor de la comarca. Ah, mira. Los años coinciden de la llegada de tus padres con la llegada de tu abuelo, ¿no? Es interesantísimo. Mi papá nació en el 29, así que desde esa época mi papá también es argentino, hijo de ruso y bielorruso. En el caso del abuelo viene posterior al genocidio armenio y las consecuencias. Tiene que ver, y vos decís,
mi padre vino con el deseo de volver, con la ilusión de volver. ¿Por Sí, qué llega acá? la migración después de la Primera Guerra para la comunidad ucrania en la Argentina es una migración económica. Es decir, venían a buscar ganar dinero y poder retornar a Ucrania. Obviamente, posiblemente lo más importante para ellos era poder comprar tierra, que hasta hacía muy poco tiempo estaba en manos de los señores que detentaban el poder en Ucrania. Entonces, familias numerosas de 8, 9, 10 hijos, con a veces la poca tierra que tenía el abuelo no alcanzaba. Y bueno, de repente quería adquirir tierras, quiso hacerlo, intentó, vivían en Argentina, nos mandaban dinero, bueno, pero después vino la Segunda Guerra Mundial, la época soviética, ni tierras ni dinero. Y después sí, coronados por el hambre artificial generada por la Unión Soviética de los años 32 y 33, que devino en una tragedia. Ya en las regiones centrales de Ucrania había acontecido la primera hambruna de los años 19 al 21, pero no en la región de donde proceden mis padres. Estamos en esta mesa, tres comunidades, ¿no? Armenia, ucraniana, judía, y los tres estamos también cruzados por historias trágicas en común en nuestro devenir histórico. Genocidio armenio primero en la historia de la modernidad, el holocausto, la Shoah, y los ucranianos, para los que muchos no saben, lo que se llama el Holodomor, la hambruna desatada, desarrollada, llevada a cabo por órdenes de Stalin en los años 30. Correcto. Pero hoy tenemos tres comunidades que son, aquí en la Argentina, con toda su historia, que han marcado camino, que han sabido ejercer la resiliencia. Entonces la pregunta es en dos partes. ¿En qué se sostiene esa resiliencia en la cultura de ambas comunidades? ¿Y cómo fue ese desarrollo de estas comunidades aquí en la Argentina? Bueno, la comunidad armenia tuvo la virtud, acá en la Argentina, quizás en otros países donde hay diáspora, no está tan bien organizado. Acá tenemos una organización comunitaria muy importante, con escuelas, con iglesias, templos. La primera institución de la comunidad armenia, la comunidad judía, la primera institución fue el cementerio. Los primeros que llegaron fueron, que se llamó una organización, la Hebra Kadisha, la Santa Hermandad se puede traducir, Sí. que tenía por finalidad cumplir con el ritual judío del entierro judío de quienes habían fallecido. Esa fue la primera institución judía, que hoy es la AMIA. En la comunidad armenia, ¿cuál fue la primera? La primera fue la iglesia. Hay una discusión. La de la calle Hay Armenia. una discusión entre Córdoba y Buenos Aires, porque en Córdoba, casi en la misma época, también se construyó un templo en la provincia de Córdoba, casi simultáneamente con la de Buenos Aires, que es la catedral, ahí sobre la calle Armenia, en Palermo. Hay una discusión a ver cuál fue primero, cuál fue segundo, pero el núcleo fundamental fue el tema religioso. Aunaba, incluso antes de hacer la catedral, se construyó un salón ahí en Palermo, que es la Sala Siranush, El salón, la el conocés teatro, bien, que es fantástico. el centro armenio, como históricamente. Digamos que ese fue el primer lugar de Ese concentración. fue el primer lugar, incluso se usó como templo antes de construida la catedral. Yo creo que el factor aglutinante, a pesar de que cada región de Armenia tiene su fuerza, hay distintas provincias en Armenia, y acá cuando fueron llegando se aglutinaron de acuerdo a esas provincias que allá convivían, pero acá el aglutinante fue el tema religioso. ¿Y la comunidad ucraniana? Yo creo que en el caso de la comunidad ucraniana hay que separar dos instancias. Una instancia en el norte del país, en la provincia de Misiones, donde arriban los primeros colonos en 1897. Allí la instancia más importante, sin ninguna duda, fue la búsqueda de tener
de organizar la iglesia. Estuvieron durante mucho tiempo esperando a su sacerdote, pero sin embargo su instancia era la construcción de un templo y de hecho fue la primera obra que hicieron. Por el contrario, en Buenos Aires fueron las asociaciones, en nuestro caso la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, la primera institución que surge en Buenos Aires y en Berisso y en Dock-Sud, 3 instituciones con el mismo nombre. ¿Prosvita qué significa? Prosvita es educar, formar, instruir. La idea es una institución que no nace en la Argentina, la importan a la Argentina los colonos, nace en Ucrania en 1868, después de cuando cae el Imperio Austrohúngaro. La búsqueda era de levantar a la masa, instruirla, formarla, porque habían caído culturalmente muy bajo, y lo hacen un grupo de poetas. Taras Shevchenko. No fue Taras Shevchenko, pero Taras Shevchenko fue uno de los que en KFC después impulsa también nuestra asociación. Taras Shevchenko es el bardo de Ucrania, es quien de alguna manera genera la idea de la Ucrania moderna, despierta a la gente, al público, particularmente a través del idioma, siempre a través del idioma. ¿Cómo viven ustedes hoy? Porque hay un tema común, ¿no?, que surge en esta conversación, que es el tema de la educación, la transmisión, los valores, la religión, las iglesias, muy Prosvita con todo el peso cultural, educativo, de formación. Vos lo primero que comentaste, tenemos las escuelas. ¿Cómo sienten ustedes hoy el rol de las instituciones, de las colectividades, la de ustedes, en este contexto argentino, donde justamente hablábamos de la violencia? Sabemos que la violencia tiene que ver con la ignorancia, la intolerancia tiene que ver con la ignorancia. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y cuando hacen paralelismo con otros tiempos de la vida comunitaria y la vida argentina, ¿en qué situación se encuentran hoy ustedes? En general, nosotros pensamos que la Argentina viene degradándose culturalmente. Y como vos decís, muchos de los sucesos que vivimos como argentinos tienen mucho que ver con la educación. Y eso repercute a todo nivel. Para nosotros las escuelas son fundamentales, porque además de sacar una persona preparada en diferentes disciplinas, sacamos gente que cree en la gente y que cree en los derechos propios y en los derechos ajenos. O sea, un ciudadano, tratamos de formar un ciudadano con mayúsculas. ¿Cómo está compuesta la red escolar armenia? Acá en Buenos Aires hay 5 escuelas, hay una escuela en Córdoba y están todas interconectadas. La iglesia y el centro armenio juegan un rol fundamental, porque muchas de estas escuelas, la mayoría patrimonialmente le responden al centro armenio, son patrimonio del centro armenio, y la organización les da una autarquía para manejar y administrarse, pero están interconectadas y generalmente se preparan programas también con la recomendación y a veces con la colaboración de Armenia. En otro momento, cuando Armenia era soviética, el centro de cultura de influencia nuestra era el Líbano, porque en el Líbano había una comunidad armenia muy, muy organizada, muy cercana a la Armenia histórica, y hoy se están trabajando con programas de estudio que se aplican o se tratan de aplicar en todas las escuelas de la comunidad. ¿Y esos programas vienen pensados del centro armenio o hay una mesa de coordinación? Hay una mesa de coordinación donde participan todas las instituciones, pero el esfuerzo fundamental es del centro armenio. ¿Y ustedes? ¿Contamos con escuelas ucranianas en Argentina? Las escuelas ucranianas que tenemos son sabatinas, o de domingo, según el caso. Funcionan en muchas de nuestras instituciones, no en todas, y hoy sí estamos trabajando muchísimo, creció muchísimo el tema de la virtualidad.
Son muchísimos los cursos que hay de virtualidad. De hecho, hasta la pandemia, en la sede central teníamos 40 alumnos, una cosa así no más, y después de la pandemia, es decir, estamos en 150, 160 personas que participan, ya sea virtualmente o presencialmente los días sábados. ¿Y no, solamente idioma u otras disciplinas? Nosotros hay varios niveles, según el caso. En la asociación lo que hacemos es ir viendo qué interés hay, y en principio la columna vertebral es el idioma, y a partir de él historia, geografía y también muy especialmente todo lo que es folclore y tradiciones. Hay un tema que no puedo dejar de preguntar o ponerlo en la mesa para conversar, que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con esta degradación que se habla en la sociedad y con debates que se instalan por parte de algunos donde pretenden hacer un corte con el pasado. El pasado queda lejano, el pasado ya no hay imágenes, no hay testigos que lo hayan visto, quedan pocos. ¿Ustedes cómo trabajan, cómo sienten el tema de mantener el pasado vigente? Me refiero al pasado vigente en cuanto a la experiencia dolorosa del Holodomor. La independencia de Ucrania es nueva, la de Armenia también es nueva, pero están cruzados por el Holodomor, como dijimos antes, el genocidio armenio, que de paso me siento bien que el primer ministro israelí, después de por primera vez primer ministro Netanyahu, reconozca públicamente qué fue el genocidio armenio y lo reconozca y lo ponga en su voz. Falta una ley israelí que lo reconozca, pero yo aliento que eso va a suceder, pero me parece que sea bueno. El trabajo de la memoria en ustedes. Y la memoria para nosotros es fundamental, Claudio. La diáspora armenia fue como consecuencia del espanto. O sea, había que huir para salvarse. Y eso a la diáspora en todo el mundo la marca mucho. Vos fíjate que en Armenia hay 3 millones de habitantes, la diáspora tiene 8 millones. O sea que la Armenia histórica, eran 120.000 kilómetros cuadrados, la Armenia actual son 30.000. Todo ese territorio se perdió, pasó a manos de Turquía. Sostener la historia y mantenerla es fundamental, pero con una visión de futuro. O sea, hay que tomar la historia como ejemplo, hay que tratar de no olvidarla, porque si la olvidas se repiten las cosas, desgraciadamente. Pero hay que programar hacia adelante. Hay un debate interno con respecto a las nuevas generaciones y sí. su cercanía o lejanía con estas temáticas. Sí, incluso hay posturas diferentes. En Armenia hoy, la República de Armenia, que tiene una necesidad de subsistir y es un estado absolutamente débil frente al medio que lo rodea, Turquía por un lado, Azerbaiyán por el otro. Y en esa región siempre fue, te escuchaba lo que vos decías, Oriente y Occidente. La guerra de Oriente y Occidente tiene 2000 años de historia y se mantiene hoy. Hoy la Armenia actual está siendo, es víctima de Rusia, esta confrontación, de la vieja Rusia, la Unión Soviética, los zares, y por el otro lado el Imperio Otomano, Turquía, que es la cabeza del viejo Imperio Otomano. Y Armenia está ahí, tironeada por todos lados, incluso internamente sucede esto. Hay gente que mira para un lado y hay gente que mira para el otro, pensando en que la salvación va a estar así. Y hoy se está viviendo esa realidad. ¿Y este acuerdo de paz con Azerbaiyán? Es ¿Cómo lo viven al interior de la comunidad armenia en Argentina? Y hay una dualidad. Algunos creen que se está cediendo demasiado frente a Turquía y Azerbaiyán. Yo pienso que no hay otro recurso, desgraciadamente, porque los 35 años de independencia previa, cuando cae la Unión Soviética, fueron años desgraciadamente mal utilizados,
mal utilizados. La dirigencia se equivocó muchísimo, se dedicó a sus intereses personales en lugar de pensar en la nación. Y hay otra visión que tratan de zafar de la histórica Unión Soviética, no quieren saber nada con Rusia y se acercan a Turquía y viceversa. Hay una comunidad muy fuerte en Rusia, una comunidad armenia muy fuerte de 2 millones de personas, y bueno, es ese tironeo entre Oriente y Occidente, pero el gobierno está muy firme en tratar de establecer lazos igualitarios con todos, con Turquía, con Azerbaiyán. Las condiciones de la paz, ¿no? La paz es el camino. Y con Rusia. Y creemos que si se maneja con inteligencia puede ser que sea de alguna manera un camino de paz. Como decía Gandhi, ¿no? La paz es el camino, ¿no? Sí. Ojalá. Jorge. En nuestro caso, a un costo muy elevado, el problema cultural ucranio está aflorando en forma permanente. Es decir, no solamente es para nosotros ya los argentinos de descendencia ucraniana un legado, sino que también en Ucrania misma hay un reverdecer de todo lo que eran las costumbres, las tradiciones, el idioma, la depuración del idioma, dejar atrás un pasado donde nos querían imponer una cultura, donde prohibían el idioma, donde prohibían la enseñanza, donde no se editaban libros en idioma ucraniano y todo tenía que pasar al ruso. Es decir, la rusificación, el proceso de rusificación fue de muchos años y deja una impronta en nuestra sociedad en Ucrania muy especial. Sin embargo, hoy la joven generación, cuando uno ve en las redes sociales cómo vuelve a renacer entre la juventud el estudio del idioma, la publicación de libros, la publicación de materiales, para nosotros es un incentivo enorme. Es un incentivo enorme y nos lleva a conocer un montón de facetas que en una de esas desconocíamos, porque venimos de familias donde los padres muchas veces preferían callar, porque hablar del pasado era hablar de muertes, hablar de represión, hablar de campos de concentración, hablar de una historia que posiblemente ellos de alguna manera querían olvidar. La relación con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, por ejemplo, en mi caso, era la tarjeta de salutación para las Navidades y las Pascuas. Es decir, eso era todo. No se hablaba de lo que le pasó a los 7 hermanos de mi padre, y en alguna carta entre hermanos era que el otro hermano había muerto de la misma enfermedad que el mayor y lo habían matado. Entonces todo era silencio, todo era silencio. Muchas cosas nos enteramos de las generaciones posteriores, de aquellos que vinieron después de la Segunda Guerra, de los libros, de encontrar escritas cosas de nuestros padres en un libro y que a nosotros de alguna manera no todos nos habían contado. Sí nos inculcaban el amor y por todo lo que era ucraniano, por todas las tradiciones, por el idioma, la enseñanza del idioma particularmente, pero no de la historia y del pasado. El pasado era algo que quedaba en ellos. Ellos veían siempre un futuro mejor, siempre creían que Ucrania iba a salir adelante. De alguna manera estamos saliendo adelante a un costo elevadísimo, pero estamos saliendo adelante. La guerra ya lleva 4 años, 12 años, ¿no? Desde el primer momento, pero digamos, este último capítulo ya lleva 4 años y no se vislumbra todavía un final. Los últimos hechos atroces en el pleno centro de Kiev muestran que el camino de construcción de una paz va a ser muy largo, muy arduo. Pero te escuchaba hablabas de este reverdecer de la cultura, de la identidad, de la historia. Son como los productos no esperados de la guerra, ¿no? Porque los primeros ataques de Rusia a Ucrania en los últimos años fue a las universidades, a la biblioteca, a borrar la historia. Una vez más a borrar la historia. Es decir, los zares prohibieron nuestra religión, prohibieron
los libros religiosos en eslavo antiguo estuvieron prohibidos. Los libros en ucraniano estaban prohibidos. No había libros para las universidades en idioma ucraniano. No estaba permitido de ninguna manera. Los estudios ucranianos sobre Ucrania y sus tradiciones no existían. Existían solamente en algunos pocos que se resistían y que en muchos casos, si la resistencia era muy intensa, terminaban en los campos de concentración. No nos olvidemos que hay todo un periodo, el periodo soviético lamentablemente nunca fue analizado y nunca fue juzgado. Y es una de las ideologías que mayor cantidad de muertos trajo en la historia. Hacemos una tanda, los invito a que se queden un rato más aquí en Conversaciones que Inspiran. Gracias. Seguimos conversando con Jorge Danelisin, Berti Manoukian, comunidad ucraniana, comunidad armenia en la Argentina, en esta semana que empieza el Día del Inmigrante. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos en este diálogo tan interesante, escuchándolo a Berti, escuchándolo a Jorge. La pregunta que les quiero hacer es sobre el legado. Está claro que ustedes tienen un legado que viene de los mayores, que tiene que ver con la identidad propia y asumir la identidad propia. La pregunta que tienen es, ¿por qué ser dirigente de una colectividad? Hay tanto para hablar. Este programa se llama Conversaciones que Inspiran. Entonces la Pregunta difícil. Justamente es para inspirar a otros en este camino. Para ser dirigente de la comunidad, yo me imagino que debe pasar en todas las comunidades algo parecido, pero principalmente tenés que tener una vocación y un aguante a toda prueba. Pero vamos a la vocación. Y la vocación, te sentís con una carga familiar, con una responsabilidad, y no querés fallar, no querés dejar de cumplir con ese legado. No fue intención de mis padres, por ejemplo, que yo me convierta en un dirigente comunitario. ¿Ellos sí fueron activos en la comunidad en su momento o no? Sí, mi padre fue muy activo en la comunidad también, desde joven, y yo viví su vida como dirigente. Y seguí ese mandato, cosa que no está pasando con mis hijos. Un poco porque ser dirigente es muy difícil y por ahí no quiero que mis hijos pasen por las mismas dificultades que pasamos cualquiera de los dirigentes, pero sí que continúen con el legado, que sigan formando parte de la comunidad, que sigan con sus creencias, con sus costumbres, por eso tiene un valor fundamental y te hace sentir bien. Nosotros somos muy argentinos, mi padre es argentino, mis hijos son argentinos, pero ese toque romántico del pasado y de la historia de la familia le da un valor especial. Yo siempre digo que uno es de donde es, y las raíces
vienen de lejos y uno es de esas raíces. Bueno, es difícil. Es difícil. Ser dirigente es un tema complicado. Yo siempre quise trabajar en la comunidad, fue algo que de alguna manera heredé de mis padres, que eran miembros activos de la comunidad. Y bueno, trato de transmitírselo también a mis hijos, es decir, por lo menos la pertenencia comunitaria. Después el hecho de que si va a ser dirigente o no dirigente ya es una cosa que entran otros valores y otros factores. Hay que ver si quieren, hay que ver si tienen voluntad. Yo creo que las comunidades hoy han crecido lo suficiente como para que cada persona que se sienta heredera del legado tenga un rol para cumplir. No todos tienen que ser dirigentes, pero pueden ser participantes y participantes activos, porque una cosa es dirigir y otra es participar activamente. Hoy los medios, las redes sociales, las cosas que se pueden hacer, la información con la que contamos nos permiten desarrollar una multiplicidad de campos. Y sí decir que gracias a la comunidad y al hecho de poder relacionarme, hoy hago un montón de cosas que de otra manera serían impensadas. Entre ellas, estar en una radio para contarle a la gente que hacemos algo por los argentinos, porque todos somos argentinos y aportamos con los valores que nos dieron nuestros ancestros a la sociedad en la que vivimos inmersos. Sin duda, siempre hago hincapié que el programa se llama Conversaciones que Inspiran. Y todos sabemos que es difícil ser dirigente, que es difícil entregarse al servicio público, sea en entidad privada como una colectividad o en la política. Sabemos las dificultades, pero hay muchas satisfacciones. Hay muchas satisfacciones. Así hay. Y yo te puedo decir, yo me acuerdo cuando ustedes reinauguraron la Sala Sinanush, el teatro, lo recuperaron, la emoción y la alegría de toda la comunidad y de la dirigencia que lo pudo llevar a cabo, porque le daba algo, le devolvía algo a la comunidad en valor y a la sociedad argentina. Ustedes están con una biblioteca fantástica que la están poniendo al servicio. De 40 alumnos pasaron a 160, 140. Son satisfacciones. Sí, sin duda. Entonces, por eso, normalmente en los programas yo le pido a cada uno de los, algún diálogo, un ping-pong, y le pregunto a los entrevistados que nos cuente la mejor anécdota. Emocionante, sensible, alegre. Entonces ya los desafío. Desde su vida como hombres de la comunidad, como dirigentes, celebrando este Día del Inmigrante, la mejor anécdota. Mirá, en el caso mío, como es cierto lo que decís, hay muchas satisfacciones, hay muchísimas satisfacciones. Cada escuela que se inaugura, o cada departamento de computación que se inaugura, o cada publicación nueva es una satisfacción y es una tarea realizada, ¿no es cierto?, que suma a la riqueza comunitaria. Ahora, anécdotas, hay muchísimas, pero, por ejemplo, nosotros vivimos muy de cerca la presencia y la definición del Papa Francisco respecto al genocidio armenio cuando el Papa era arzobispo de Buenos Aires. Y creemos que esas conversaciones que teníamos con él, hablando de historia, eran y él entendiendo y conocedor de la historia universal, muy conocedor. Creo que fue una de las anécdotas más ricas y, por ejemplo, tener cartas personales firmadas por el Papa Francisco para mí es una satisfacción enorme. Y después el día que el Papa, por un lado va a Armenia por primera vez, pero cuando la misa famosa en San Pedro, cuando reconoce genocidio, ¿no? Como que eso exactamente cierra una etapa de trabajo. Con una fuerza impresionante, con un personaje fundamental en la historia argentina también. Jorge. Posiblemente también una anécdota del Papa Francisco, quien siendo arzobispo, permitió que en la Catedral Metropolitana podamos poner
una placa para recordatoria del genocidio ucraniano, el Holodomor, acompañando las placas que habían colocado con anterioridad la Shoah y el genocidio armenio, y que después una trilogía de libros editada por el gobierno de la ciudad, gracias a la gestión de Claudio Abruj, nos permitió mostrar que ese tipo de cosas no debían volver a repetirse en el siglo XX y ni el siglo XXI. Después, sí, vivencias personales, la inauguración de nuestra biblioteca, el viajar con una delegación de 120 jóvenes y algunos adultos a Ucrania en el 2017 y poder presentar un conjunto de danzas argentino en Ucrania, que fue una novedad totalmente. El conjunto de danza de ustedes es maravilloso. Hay muchos conjuntos, pero hay uno que, el de Playita, que es fantástico. Gracias. Ese viaje nos dio un sinnúmero de satisfacciones. Fue algo hermoso, fue algo inolvidable. Y poder estar con la familia, abrazados en la plaza principal de Ucrania, fue algo inolvidable. Ustedes también tienen los viajes y tienen algo muy simbólico en la ciudad de Buenos Aires, en la cultura de Buenos Aires. Sí, hay muchísimas páginas que podríamos contar. Respecto a la ida de Armenia, todos los egresados de las escuelas armenias, cuando terminan quinto año o algunos en cuarto año, viajan a Armenia. Su viaje de estudio es Armenia y vuelven con una fuerza y con una convicción mayor a las que se fue. Pero tenemos enorme cantidad de monumentos, de plazas, y sin duda hay que hablar mucho de la época de tu gestión como secretario de Derechos Humanos. Sin duda. Que impulsabas terriblemente, incluso, por ejemplo, cuando hiciste todo ese trabajo para que la comunidad armenia pudiese tener un lugar físico para poder levantar el museo al genocidio armenio, ¿no? Gurruchaga de Castillo. Exactamente. La esquina de Gurruchaga de Castillo, que seguramente va a ser realidad en algún momento. Estamos trabajando para que se convierta en una realidad. Jorge, estaba pensando, ¿no? Estábamos hablando, y para meternos de lleno en el Día del Inmigrante, ¿no? Que la Argentina es un ejemplo en el mundo hoy frente a los embates del antisemitismo. Hoy la confluencia de colectividades en la Argentina, el diálogo interreligioso que ustedes comentaron que el Papa Francisco, cuando era arzobispo, acá impuso, y tantas corrientes pro diálogo, pro encuentro, permiten que la Argentina sea distinta a muchos países del mundo. ¿Cuál es el significado hoy para ustedes del Día del Inmigrante y cómo celebrar el Día del Inmigrante hoy en la Argentina? Yo creo que hay que darle mucha más fuerza de la que se le da, porque creo que el 90% de la población argentina son hijos de inmigrantes. Y no es una fecha que tengo esa sensación, no es una fecha que se conmemore con el valor que realmente tiene. Todas las comunidades acá trabajan absolutamente en libertad. No hay gobierno que se haya metido ni con la religión, ni con las tradiciones, ni con las costumbres, ni con la educación. Nuestras escuelas, por ejemplo, están incorporadas al programa oficial de educación y tienen su parte de cultura armenia. Y no solo eso, cuando hubieron gobiernos que quisieron meterse en las comunidades, las mismas comunidades eran suficientemente fuertes para ponerles el freno. Exactamente. Hay muchísimos Exactamente. ejemplos en la historia. Por eso yo siempre reivindico la fortaleza de las comunidades para el tejido social. Es fundamental que esas comunidades sigan organizadas y sigan vivas, es fundamental para sostener todas esas tradiciones y esos derechos en los derechos humanos. Creo que, como bien dice nuestro colega, debemos o deberían nuestros gobiernos reforzar el tema de los festejos del Día del Inmigrante.
Me da la impresión que en los últimos tiempos eso no es exactamente así. Creo que ha decaído mucho, mucho más si comparamos la época de tu gestión como director de colectividades o a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, creo que todas las colectividades tienen un elemento fundamental que trabajan para todas las instituciones, para todos los gobiernos y sobre la base del voluntariado. Y el aporte que hacen en cada evento que organizan es inmenso, Claro. a costo cero. Así que no hay explicación por la cual en este momento no se le esté dando la importancia que amerita una celebración de ese tipo. Con un esfuerzo institucional de cada comunidad enorme, Enorme, sí, sí. porque no hay mucho apoyo estatal, no hoy, no lo hubo durante mucho tiempo. Yo recuerdo realmente la época de Claudio, era una cosa absolutamente diferente, distinta, y no sé, o se dejó de dar importancia o se politizó demasiado la secretaría y todos los ámbitos referentes, ¿viste? Pero que todos los gobiernos tienen la obligación de analizar el tema y mejorarlo. No, yo creo que siempre voy a defender, ¿no? Que lo que las comunidades, las colectividades le ofrecen al país y a la sociedad es muy fuerte, porque dentro de las colectividades, cuando uno habla en forma genérica, uno dice colectividades, cuando uno se mete en profundidad, ¿qué encuentra? Una red enorme de escuelas, de clubes, de bibliotecas, de teatros, de centros culturales, de cementerios, de hospitales, hogares para ancianos, todo eso con el sello y la impronta de la colectividad. Y eso que aporta, además de darle valor a la sociedad, son señales de paz, de encuentro, de convivencia, porque no son cerradas para las colectividades, son abiertas a la Argentina. Entonces sí, creo que hay, por ahí no repetir lo que ya se hizo, pero hay mucho para innovar y seguir hacia adelante. ¿Con qué proyectos nos encuentran hoy las sus instituciones? ¿Con qué proyectos se pueden comentar de lo que están haciendo y lo que están proyectando? Nosotros seguimos muy comprometidos con la realidad de Armenia, habitando la Argentina y tratando de crear chicos y jóvenes con el mejor perfil, educados, preparados, instruidos para servir a la Argentina y para poder servir a Armenia indirectamente. Muchos programas para aplicar en las escuelas, tratando de modernizar todo lo que significa una red escolar importante con más de 3.000 alumnos, que no son exclusivamente de origen armenio, son escuelas abiertas a la comunidad, y es increíble cómo el argentino, que no tiene ninguna relación con la comunidad armenia, se enamora de todo lo que vive en esos ámbitos educacionales. No, y aparte, ¿por qué buscan? Porque hay un respeto y un reconocimiento, un recorrido y una seriedad. Sí, y fundamentalmente un ámbito seguro. Las escuelas de comunidad creo que son un ámbito seguro para los adolescentes. Jorge, ¿en qué momento te encuentras? Lo mismo, un poco prestándole mucha atención al tema educativo, y a través de nuestras escuelas sabatinas, a todo lo que hace a la cultura y a la difusión, a generar un cambio, una modernización de la institución que la requiere, porque estamos de alguna manera dejando de ser una asociación de inmigrantes para convertirse en una asociación de descendientes casi exclusivamente, y un rol que tenemos para cumplir que es más el de un centro cultural que de una asociación de inmigrantes. Ese proceso creo que requiere de mayor relación con Ucrania, sumándonos a las nuevas tecnologías, de poder relacionarnos, de poder estar más cerca del conocimiento del idioma, ya que la problemática de la asimilación es un tema que nos tiene muy preocupados, pero siempre con el trasfondo de la guerra, de difundir aquellos ideales de soberanía, independencia, libertad,
e integridad territorial que requiere Ucrania y todos los descendientes en toda la diáspora. Ese es hoy nuestro objetivo principal. Así como nosotros, los judíos, tenemos esta relación directa con Israel a través del Estado y las instituciones, está la DAIA, está el Congreso Judío Latinoamericano, está el Congreso Judío Mundial. Ustedes dos hablaron de esta relación muy cercana con Ucrania y con Armenia, obviamente. Además de las estructuras nacionales, ¿hay estructuras internacionales que ustedes están involucrados? Sí, totalmente. Cuando hablamos del Centro Armenio, que en rigor es la institución administrativa de la Iglesia Armenia, nuestro comando está allí en Armenia, en Echmiadzin. Nosotros, la sede de la Iglesia, la sede de la Iglesia Mundial está en Armenia, y todo lo que significa la vida comunitaria desde nuestra institución tiene conexión y relaciones con Armenia. El arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia lo designa el Papa armenio. ¿Y ustedes? En nuestro caso, nuestra central es el Congreso Mundial de los Ucranianos, con sede en Canadá. De hecho, soy vicepresidente regional para Latinoamérica, así que trabajamos en coordinación con las comunidades de Brasil, Paraguay y nuevas comunidades en Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, que ya conformadas por nuevos inmigrantes en pequeña cantidad, pero que necesitan también tener redes de contención, que les podamos transmitir conocimientos de organización, así que en eso estamos trabajando. El tiempo se nos acaba, así que les pido 10 segundos para que piensen en algo. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final, en Conversaciones que Inspiran. El tiempo corre, el tiempo no nos da tiempo para seguir conversando. Les agradezco muchísimo la presencia de ambos y les doy, como siempre, la palabra final al invitado. Una pequeña reflexión sobre este Día del Inmigrante, una pequeña reflexión sobre el Día del Inmigrante. Ojalá que los gobiernos entiendan la importancia de las organizaciones comunitarias y agradecerle a la Argentina y a todas esas personalidades que nos gobernaron haber dado la posibilidad de que el inmigrante encuentre en la Argentina la tranquilidad y la paz que no tuvo en su tierra natal. Gracias, Berti. Jorge. También agradecer a la Argentina la posibilidad de cobijar a nuestras olas migratorias y pedir que Dios lo antes posible nos dé la libertad, la paz, la soberanía y la integridad territorial para Ucrania, que esta guerra termine y que podamos, los ucranianos y sus descendientes, vivir en un mundo mejor. Gracias, Jorge Danielíssim, gracias, Berti. Amigos, llegamos al final de la nueva entrega de Conversaciones que Inspiran y lo que corresponde es desear una buena semana, un feliz Día del Inmigrante, y me quedo con lo último que hablaron, que es la paz, así que me despido con un cordial shalom. Que tengan todos muy buena semana. Soy Claudio Abruj.